Problema número 1 en estos casos, ¿sí? ¿De qué se trata en este caso? Bueno, nosotros vamos a tener un material, ¿sí?, de una masa m que va a estar incluido en un tubo que va a estar rotando con una determinada velocidad. Entonces, para dibujar un poco el escenario y ver o tratar de imaginarnos qué es lo que sucede en este caso, este sería el eje de rotación, ¿okay? Vamos a tener que la rotación va a ocurrir en este sentido. Supónganse que ustedes tienen el tubo que tiene esta forma. O sea, el tubo a su vez está rotando, ¿sí?, y la masa m está ubicada en este punto acá a continuación. Eso sería un poco lo que está ocurriendo en este caso. Entonces, la idea primero es tratar de identificar un sistema de referencia y un sistema de coordenadas que nos permita describir lo mejor posible este problema. Entonces, vamos a tomarlo en cuenta. Primero, tracemos un sistema de referencia cartesiano como se hace habitualmente en estos casos. Es decir, vamos a tener, supónganse que hacemos base o elegimos que uno de los ejes coincida, ¿sí?, con el eje de rotación. Entonces, lo que vamos a tener en este caso es que este es el eje X, este es el eje Y y este es el eje Z. ¿Okay? Si este es el objeto testigo, ¿sí?, vamos a trazar un poco qué trayectoria va a originar la masa. En este caso, la trayectoria de la masa es un círculo o una trayectoria circular, un momento circular uniforme a lo largo, digamos, de su eje de rotación. Este eje, con lo que sería el eje o la parte directora del tubo, tiene un ángulo, eso es acá, lo podemos llamar θ, y la distancia entre la masa, ¿sí?, y el centro, en este caso va a ser r. ¿Okay? Entonces este sería, como forma de vector, el vector posición r de la masa. Después tenemos el origen, lo ponemos como O, y la proyección de ese vector en el plano tiene un ángulo con respecto al eje, al semieje X positivo, de φ. ¿Sí? Notarán que lo que estamos usando son coordenadas esféricas. ¿Sí? La idea justamente es tratar de decir, bueno, ¿cuáles son las que mejor nos sirven? Las cartesianas, las esféricas en este caso, ¿no?, las intrínsecas. En el caso de un movimiento complejo y no muy estandarizado como este, las intrínsecas pueden llegar a llevarse mejor. Igual, ya les digo, no es una regla estricta porque eso depende mucho de cada caso en particular. Entonces, dado que nos vamos a situar en este punto, vamos a poner nuestro sistema de referencia. Vamos a tener el versor radial, ¿sí?, el E sub R, que viene en este lado. Luego tenemos el versor que acompaña al eje φ, que en este caso viene a ser E de φ. Y luego tenemos el versor que apunta, digamos, en el sentido del ángulo θ, el ángulo de respecto al semieje positivo de la z, que lo vamos a llamar Eθ. ¿Okay? Eso para empezar. Y después, ¿qué fuerzas tenemos en cada caso? Bueno, justamente esa sería un poco la idea. Nosotros, dado este sistema de referencia, ¿sí?, sabiendo que tenemos una velocidad constante, ¿qué fuerzas tenemos, por ejemplo? En este caso, lo primero que vemos es que una de las fuerzas que va a actuar va a ser la fuerza de la gravedad. ¿Sí? Voy a poner el diagrama de cuerpo libre de la masa de este lado, más que nada por un tema de orden. Entonces vamos a tener una normal, que justamente es la normal de apoyo de la masa del tubo. Como no sabemos si la normal corresponde estrictamente a uno u otro eje, vamos a poner las componentes por separado y luego calcularlas, si es que hace falta, en cada uno de los lados. ¿Okay? Entonces vamos a tener una normal que acompaña el ángulo φ, ¿sí?, que sería este, y una normal que acompaña el ángulo θ. Aunque ya les digo, esto es algo teórico, ¿sí? La normal general va a ser el resultado de la sumatoria de ambos valores. Luego de esto tenemos el peso, ¿sí?, que viene en este sentido. Vamos a ponerlo como masa por gravedad. Obviamente esta gravedad estamos apuntando en el eje o el semieje Z, por lo tanto va a haber que descomponerlo en cada uno de los versores en este sentido.
Yo les diría que no se preocupen porque ya la parte teórica de cómo descomponen en coordenadas intrínsecas la hicimos en los vídeos anteriores, entonces lo único que hace falta es que ustedes tengan la parte geométrica, ¿sí? La identificación de cada una de las fuerzas, que eso puede ser un poco la parte más compleja, y después tratar de resolver las integrales por otro lado. Entonces, vamos a empezar con lo siguiente. Primero tenemos que tener en cuenta que la rotación del movimiento sea solamente con respecto al ángulo phi, es decir, esto está rotando en este sentido, el ángulo θ es constante. Entonces vamos a ponerlo de este lado, ¿sí? Θ nos va a quedar como una constante, por lo tanto, como consecuencia, si yo derivo θ respecto del tiempo, que esto lo que nos daría sería θ punto, ¿sí? Esto va a ser 0, y por consecuencia su segunda derivada, ¿sí? Respecto del tiempo, que es θ 2 puntos, también va a ser 0 porque es la derivada de 0, que es una constante. De la misma manera, tenemos la velocidad angular de rotación, que en este caso no es lo mismo, ¿sí? O sea, omega sería la velocidad de rotación, que es cómo cambia este ángulo con respecto al tiempo. Por ende sería phi punto. Ahora, ¿qué es lo que dice el enunciado del problema? Es que esta velocidad es constante. Consecuencia de esto, si omega es constante y a su vez omega es la derivada de phi, entonces volviendo a derivar phi va a quedar que su aceleración va a ser 0. Ok, eso sería un poco el primer punto. Y después lo que hay que hacer es tratar de todas estas fuerzas descomponerlas como corresponde. Entonces, por ejemplo, vamos a identificar lo siguiente. Nosotros tenemos las dos normales que corresponden cada uno con los ejes. Deberíamos descomponer la fuerza peso, si queremos en los ejes radial y el eje phi y el eje θ. ¿Cómo nos damos cuenta? Pues esto, digamos, puede ser un poco tramposo. Primero que tenemos que darnos una idea de que la aceleración de la gravedad, en este sentido, ocurre en un plano, ¿sí? Es decir, no va a tener todas las componentes, y ese plano está dado por el eje o el versor radial y el eje de θ, ¿sí? No tiene nada que ver con phi, porque si ustedes observan la fuerza, en este caso es tangente, es digamos, paralela a, al plano, o digamos, está contenido en un plano que a su vez es perpendicular a la trayectoria. Entonces no tenemos componentes en el eje, digamos, de rotación de esta fuerza, ¿ok? Eso sería por un lado. Aparte, otra cosa, fíjense esta fuerza a la trayectoria, ¿sí? Digamos, la fuerza peso está en un plano de este estilo, ¿sí? Y las únicas dos componentes en este caso son la parte radial y la parte de θ. La parte de phi es perpendicular a la misma, por lo tanto el plano, ¿sí? Que contiene a la fuerza peso, es perpendicular al eje al eje phi, perdón, y por lo tanto no tiene componente ahí. Entonces esto lo aclaramos de entrada para que se entienda por qué se hace la descomposición vectorial más adelante. Entonces, dicho esto, vamos a proceder a hacer la segunda ley de Newton con lo que vemos hasta acá, la sumatoria de fuerzas y demás. Vamos a tener que, por un lado, la sumatoria de fuerzas a nivel vectorial. Esto nos va a quedar como masa por el vector aceleración, ¿sí? Luego de este lado vamos a tener que la sumatoria de fuerzas tenemos varias protagonistas. Por un lado tenemos el peso, que el peso nosotros habíamos dicho que era, en este caso, masa por gravedad, ¿ok? Entonces en este caso gravedad con aceleración. En el caso de la gravedad estamos hablando de el J negativo, si es que estamos hablando del sistema de X y Z, pero como vamos a hablar del sistema intrínseco, para hacer la descomposición, fíjense, vamos a tener M por G. Luego tenemos la componente radial, ¿sí? Que viene en este sentido, y después tenemos la componente en θ. Entonces este es el eje radial, este es el componente en θ, ¿sí? Y el ángulo en cuestión, en este caso, si θ estaba dado por este ángulo, ¿sí? Va a estar acá. Entonces, fíjense, la componente radial va a apuntar en este sentido, va a apuntar en sentido negativo y vamos a asociarla con el coseno. Me explico, fíjense, cateto adyacente va a estar con el coseno. Entonces vamos a tener m por g por coseno de θ por menos e a la r. Y de la misma forma, acá, para la componente respecto al θ, ¿sí? O respecto al eje que va con el θ, acá la idea sería con el seno, porque es el cateto opuesto, y es positivo porque el eje θ positivo apunta a este lado, y si no, fíjense el dibujo anterior. Entonces vamos a tener m por g por seno de θ por e sub θ positivo, con lo cual el peso nos va a quedar como
menos la masa por la gravedad por el coseno de tita por E sub r más la masa por la gravedad por el seno de tita por E sub tita. ¿Okay? Eso sería la fuerza descompuesta en esas componentes vectoriales. Después tenemos la reacción normal, que lo que dijimos antes es que esa reacción normal, ¿sí?, lo que nos va a quedar es en dos componentes bien separadas una de la otra, y nosotros hasta ahora tenemos que justamente despejar cuál es la idea de esto. Si no va a tener componentes en, digamos, en el eje radial, porque justamente la normal es tangente al movimiento y en este caso no es lo que ocurre. Entonces vamos a tener que nuestra normal como fuerza nos va a quedar como la componente normal en tita por E sub tita versor más la componente normal en phi por E sub phi versor. Y ahí ya tenemos las dos fuerzas bien separadas. Ahora la idea es justamente la sumatoria de fuerzas nos va a dar la masa por la aceleración. Como en este caso, haciendo la analogía con los ejes X y Z, lo que deberíamos hacer en este caso sería trabajar con los versores en tita, en phi y luego en, y luego en el eje radial. La idea acá justamente es que la aceleración, acá yo les diría directamente, tomen en cuenta la fórmula de la aceleración de cada una, que es de la guía anterior. Entonces yo la voy a citar directamente, pero sepan que en estas coordenadas, como la aceleración es una fórmula más compleja, nada, tengan la mano, no hace falta o no conviene derivarla de entrada porque es muy complicado. Entonces, por un lado, la aceleración, ya les digo, vean el video anterior, esto nos va a quedar la aceleración en R por E sub R. Luego tenemos la aceleración en tita por E sub tita. Y luego tenemos la aceleración en phi por E sub phi. Entonces, citando textual, esto nos va a quedar como R dos puntos, ¿sí?, menos R por derivada de esto al cuadrado y así sucesivamente. Entonces, completando cada una, ahora lo que hay que hacer es tratar de acortar un poco cada componente, ¿no? Entonces, vamos por partes. ¿Qué es lo que habíamos dicho nosotros? Que la aceleración angular de tita era 0, que la aceleración angular de phi era 0 y que la velocidad angular de tita era 0. Entonces, ya con esto podemos sacar varios términos de esto, entre los que lo incluimos. Al primero de acá, luego tenemos toda esta parte, acá también, pues tenemos esto y esto. Entonces ya de entrada nos sacamos varios términos, ¿ok? Y lo que hay que hacer, ¿sí?, es sumatoria de fuerzas nos va a quedar masa por aceleración. Entonces, si a este término lo multiplicamos por la masa, masa por aceleración va a ser masa por todas las componentes, que después resulta ser también masa por todo esto, ¿sí?, y después esa sumatoria de fuerzas va a ser la sumatoria de las dos fuerzas que tenemos, es decir, la sumatoria de fuerzas si juntamos la ecuación 2 y la ecuación 3, que son estas dos, y si agrupamos por las componentes, es decir, vamos a agrupar las componentes radiales por un lado, las componentes con tita por el otro y las componentes con phi por el otro, a lo que vamos a llegar es a lo siguiente. Vamos a tener en la parte radial menos la masa por la gravedad por el coseno de tita por E sub r. Luego de esto tenemos más la masa por la gravedad por el seno de tita más la normal en tita por E sub tita, y después tenemos la normal en phi, todo esto por E sub phi. ¿Ok? Entonces, asociando a cada componente con cada versor, ¿qué es lo que tenemos que hacer ahora? Igualar estas dos ecuaciones, la del masa por aceleración y luego la de la sumatoria de fuerza, que las tres están en función de la ecuación 1. ¿Okay? Entonces de ahí, y una vez que sacamos todo el resto, en limpio, ¿cómo nos va a quedar la cuenta? Ah, y otra cosa, ¿sí? Si ustedes observan, cada una de estas ecuaciones tiene masa, con lo cual vamos a poder cancelarlas de la primera. ¿Okay? Entonces, la primera que nos iba a quedar menos la masa por la gravedad por el coseno de tita, ¿sí? Esto nos iba a quedar como R dos puntos menos R por tita punto cuadrado por seno de tita, ¿okay?,
todo esto por la masa. ¿Okay? Entonces, de acá lo que hacemos es que cancelamos la masa de ambos lados. Si pasamos todo de un solo lado, y también considerando en este caso que lo que vamos a tener, por ejemplo, es que la derivada de θ nos va a quedar como omega, que era la velocidad angular original. La ecuación en limpio que llegamos es a que la aceleración doble, derivada del doble respecto al tiempo de r, más g sobre r por coseno de θ menos omega cuadrado por seno de θ, todo esto por r nos va a dar 0. ¿Okay? Entonces esta, así como esta, es una de las ecuaciones a las que tenemos que llegar. No tenemos más datos para seguir avanzando en este respecto. En la siguiente ecuación, observen ustedes que vamos a tener lo siguiente. Vamos a tener masa por gravedad por seno de θ más la normal en θ. Esto nos va a quedar como la masa por menos r por phi punto al cuadrado por seno de θ coseno de θ. Bueno, esto si nosotros lo despejamos en función de la normal de θ, esto nos va a quedar como menos m. También podemos sacar factor común o dejarlo expresado, no hay problema. Perdón, acá esto no va porque me comí el m. ¿Sí? Esto sería m por r por seno de θ por g sobre r más omega cuadrado por coseno de θ. Y luego de esto tenemos la última ecuación, donde en este caso tenemos el n de phi, y ahora lo vamos a igualar con toda esta expresión que está aquí arriba. Si observan ustedes que el único término que nos queda limpio es este, no hay mucho más. Entonces nada, directamente lo podemos poner. Esto nos queda como n de phi. Vamos a tener como 2 por m por r punto por omega por seno de θ. ¿Ok? Y ya con eso tienen las tres ecuaciones de descripción del movimiento para este problema. Ahora en el segundo problema, lo siguiente. Nosotros vamos a tener una esfera. El problema siguiente es bastante divertido por lo original, ¿no? Vamos a tener una esfera, esta es la base de la esfera, ¿no? Y esta es la cúpula, semiesfera en realidad. Y vamos a tener una masa, un cuerpo, que va a empezar a caerse de la esfera. O sea, está primero, digamos, en el reposo y luego se va a empezar a caer. Bueno, entonces la idea esa es, ante ese problema, digamos, y obviamente considerando que no tiene fricción, la idea es encontrar dos cosas. Primero, como en el punto anterior, tenemos que encontrar las ecuaciones de movimiento de la esfera. Posición, velocidad, etc. Y después tenemos que encontrar el punto donde esa esfera, digamos, se despega, la masa se despega de la esfera, perdón. Y nos da una ayuda al problema, que es usar una relación integral. ¿Por qué nos da una ayuda? Porque básicamente el problema puede resolverse matemáticamente de muchas formas, pero la idea es tratar de seguir los procedimientos o el camino que nos pide ahí. Más que nada es eso. Entonces, como primera cuestión, ante esto vamos a tomar un sistema de referencia. La idea es que esta esfera va a tener en el plano, ¿sí? En lo que sería el plano basal que ven ustedes acá, es el piso, ¿sí? Ahí podemos ubicar nuestro sistema de referencia habitual cartesiano, ¿sí? Más x positivo, más y positivo, más z positivo. Ahora, la trayectoria que puede llegar a ser esta masa, lo más probable es que acompañe a la esfera. Entonces, eso nos da que pensar que la mejor o el mejor sistema para describir su movimiento serían las coordenadas intrínsecas, que a su vez también vamos a tener la descomposición con coordenadas polares y demás. Depende mucho también del caso en particular. Entonces vamos a proceder por ese lado. Les diría que el método es bastante similar a lo que venimos viendo anteriormente, porque justamente la idea es que vamos a tener una aceleración que es compleja, ¿sí? O sea, una aceleración que tiene varias partes no resueltas. Entonces la idea es tratar de tener a mano las expresiones de la aceleración, velocidad y demás,
y después ir reemplazando todo. Y ponemos nuestro sistema de referencia intrínseco, ¿no? Entonces vamos a poner acá la masa, ¿sí? Conectada acá con respecto al centro. Vamos a poner, este es nuestro origen O. Vamos a tener el ángulo que se marca con el semieje positivo de la z es θ. La proyección de este vector, su vector posición está ubicado acá en verde. Por ende, si lo proyectamos al suelo, lo que vamos a encontrar es que de esa proyección, ¿sí?, forma un ángulo φ positivo con el semieje positivo de las x, ¿okay? Y tenemos los tres versores. Vamos a ponerlos acá en negro. Tenemos el versor radial, vamos a llamarle E sub r. Después tenemos el versor E sub φ, ¿sí?, que apunta en el sentido de la rotación, porque recuerden que esto, perdón, no es que apunta en el sentido de la rotación, apunta en el sentido tangente, digamos, a la apertura positiva de φ. Ahí está, mejor dicho. Y después E sub θ, que apunta ortogonal, digamos, a el vector posición y con un ángulo θ como lo marca la figura. Y esta sería la masa m, ¿no? Entonces, primero tenemos que tener en cuenta cuáles son las fuerzas intervinientes, la vamos a poner en rojo. No es el mismo caso que el anterior, porque, a ver, más allá de que tengamos un peso, ¿sí?, que en este caso el peso, bueno, va a estar orientado en z positivo, después tenemos una normal, y la normal, ¿sí?, simple y llanamente es normal a la superficie. Entonces, vieron como cuando estamos en análisis 2, en cálculo avanzado, que generalmente cuando uno habla de la normal a una superficie estamos hablando de un vector que es perpendicular al plano tangente a esa superficie en ese punto, para entenderlo en términos de análisis matemático, ¿sí? Entonces, ahora entendiendo esto, ¿sí?, la idea es decir, bueno, ¿cómo hacemos para descomponer vectorialmente a cada una de las fuerzas? Porque no es algo tan intuitivo. ¿Qué fuerzas tenemos, no? Sumatoria de fuerzas que nosotros vamos a tener masa por aceleración. En primer lugar, nosotros vamos a tener solamente dos: la normal y el peso. Entonces, si tenemos la normal y el peso, ¿cómo se comportan cada una? Bueno, por empezar, la normal, ¿sí?, como vector, la normal es tangente, como dijimos, perdón, es normal justamente al plano tangente a la curva, a la superficie en ese punto. Entonces, nosotros si tenemos un vector posición que es radial, ¿sí?, digamos el versor E sub r, la normal va a acompañar ese vector posición. ¿Por qué? Porque E sub r es perpendicular al plano tangente a la función en el punto. Entonces n va a ser su módulo por el versor E sub r. Después veremos cuál es el módulo, no importa, pero acá la idea es entenderlo vectorialmente, porque en base a eso descomponemos cada uno de los módulos como corresponde. Después, ¿qué tenemos? El peso. El peso solamente va a estar, si bien esto no hay una rotación, pero el peso solamente está comprendido entre el plano que es el versor radial, que es el de posición, y el versor en este caso de θ. Por el mismo motivo que hemos dicho antes, fíjense, el peso tiene este sentido, ¿sí? Nosotros vamos a tener el versor radial, ¿sí?, el eje su eje radial, y después tenemos el eje sub θ. Entonces, ¿qué hemos dicho? Que en este caso θ, ¿sí?, iba a ser este ángulo, que por alterno interno va a ser este otro. Entonces, en la descomposición vamos a tener peso por seno de θ, va a ser la componente que va a ir con el de sub θ. Y después tenemos peso por coseno de θ, es la componente que va a ir con la parte radial. Entonces, el peso como fuerza nos va a quedar como masa por gravedad por menos coseno de θ por E sub r más seno de θ por E sub θ. ¿De acuerdo? Eso sería un poco la idea en este caso. ¿Ok? Entonces ahora, nada, tenemos todas las componentes. No tenemos componentes por ahora en función del ángulo φ, así que no hay sorpresas por ese lado, y la idea sería la misma. Es decir, la fuerza, la suma de fuerzas, ¿qué es? Con las dos ecuaciones. Es la normal más el peso. Entonces hay que sumar estas dos ecuaciones. Si las agrupamos por los versores, vamos a tener en E sub r la normal menos la masa por la gravedad por el coseno de θ, es decir, agrupar estas dos. Todo esto por E sub r más el seno de θ por E sub θ. ¿Okay? Entonces eso es como quedarían en términos vectoriales. Después a esto hay que igualarlo a la aceleración, teniendo en cuenta lo siguiente, ¿sí?
Acá nosotros, por un lado, estamos dando una esfera. O sea, la trayectoria, ¿sí? Digamos, que se puede recorrer. Nosotros, digamos, vamos a tener lo siguiente. No va a haber cambios en el sentido de la rotación respecto de la esfera. Es decir, la esfera no va a rotar sobre su eje y la trayectoria se va a quedar con un phi constante por cómo se mueve. ¿Ok? Entonces eso da la pauta de que si θ punto va a ser constante, y en este caso va a ser 0, porque θ va a ser 0, phi, perdón, me confundo a veces los nombres. Phi 2 puntos también va a ser 0. Entonces todas las ecuaciones de aceleración que tengan phi 2 puntos se van a hacer 0. ¿Ok? Entonces, la voy a escribir, la ecuación es una ecuación larga, pero esto nos sirve para empezar a anular los términos que no nos van a servir a nosotros. Observen ustedes cómo va quedando la ecuación. Hay que tener cuidado en este caso porque nosotros, por ejemplo, podríamos considerar las partes que tengamos con derivadas de r, por ejemplo, como las ecuaciones de aceleración anteriores. Acá, como r es una constante, sus derivadas, ¿sí? Hay que tener cuidado con esto, porque la ecuación general de la aceleración, si ustedes se fijan en la ecuación anterior, tiene esta forma, donde aparecen, de hecho, r2 puntos y r punto. Pero como nosotros nos estamos moviendo en una esfera, ¿sí? Y el radio es constante, entonces, aparte de que estos ángulos son constantes, si radio es constante, radio punto va a ser 0 y por consecuencia radio 2 puntos también va a ser 0. Por eso esos términos no aparecen acá. Y ya con esos términos podemos ir anulando lo que nos falta. ¿Ok? Entonces, observen ustedes cómo se va a simplificar toda la ecuación. Todo donde aparezca la segunda derivada en 2 puntos se va a hacer 0, o sea que esto es ese 0. Después tenemos esta derivada, que se va a hacer, esta función que se va a hacer 0 también, en este caso. Y luego en este caso también. Es importante este resultado de Φ que sea 0, ¿por qué? Porque la suma de fuerzas, si ustedes observan, no tiene ninguna componente en Φ. Con lo cual sería incoherente que una sumatoria de fuerzas de distinto de 0. Si es que no hay fuerza, o sea, 0 es igual a 0, o sea que eso es correcto. Y después, ¿qué es lo que ocurre? En E sub r nosotros tenemos en phi cuadrado, que esto se nos anula, de vuelta. Entonces ahora las ecuaciones van a quedar mucho más limpias, porque lo que tenemos que hacer es igualar componente a componente. Vamos a igualar la parte radial con la componente radial, y luego la parte en phi con la componente en phi, en θ, perdón, teniendo en cuenta que phi es 0. Entonces esto, en definitiva, nos va a quedar así. La primera ecuación, que vamos a tener la normal, menos la masa por la gravedad por el coseno de θ. Esto es igual a menos la masa por el radio por la derivada de θ al cuadrado. Y la segunda ecuación que vamos a tener masa por gravedad por seno de θ es igual a la masa por el radio por la derivada segunda de θ. Si quieren ir más fino, masa y masa se van, en este caso. Pueden dejarlo expresado así o pueden dejarlo expresado en términos de que ustedes prefieran o crean convenientes. Lo que pide la segunda parte del ejercicio. En este caso lo que se nos pide es encontrar cuándo, digamos, la esfera o cuándo, digamos, la masa se despega de la esfera. Y esto nos lo pide en el punto D. ¿Cuál va a ser el punto? Y nos da una relación bastante particular. Yo me quedo con las ecuaciones que despejamos antes como para tratar de entender un poco qué base teórica tenemos en este caso. Entonces, la idea es entender lo siguiente, que la masa se va a despegar de la esfera cuando la normal sea 0. ¿Por qué? Porque la normal es la única fuerza de todas las ecuaciones que tiene que ver o que está directamente relacionada con el contacto entre la esfera y la masa. Entonces, eso por un lado. Entonces hay que ver cómo quedan las ecuaciones en definitiva, ¿sí? Porque fíjense, en el caso de D, ¿sí? Que acá D le llama el punto, en realidad en inglés se dice detachment, pero en castellano podríamos ponerlo como punto de desapego, ¿sí? O de despegue. Si la normal tiende a ser 0, las dos ecuaciones nos van a quedar, ¿no? Esto se nos va a ir a 0.
De la primera ecuación podríamos dividir ambos lados por la masa, ambos lados por -1, entonces en definitiva esto nos va a quedar como la gravedad por el coseno de θ es igual al radio por θ derivado al cuadrado, y luego en este caso vamos a tener la gravedad por el seno de θ es igual a r por θ 2 puntos. Entonces decimos, bueno, ¿qué hacemos con estas dos ecuaciones? Porque la idea es tratar de resolver el problema para un sistema, intentar entender una ecuación de posición en función del tiempo, que en este caso se resolvería como un ángulo en función del tiempo. Recuerden ustedes que si esta es la esfera viene en este sentido, ¿sí? Y el ángulo, si este es el punto, ¿no? El ángulo va a venir en este otro sentido, θ. Entonces a la posición la podríamos llamar como un ángulo en particular. Eso se podría hacer, ¿no? Entonces, pero acá nos pide que usemos un método. Entonces el método va a ser tratar de, con estas ecuaciones, encontrar una ecuación de posición que satisfaga lo que pedimos. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Esto puede parecer muy mecánico, pero son varios pasos a seguir que, nada, van a llegar a una ecuación bastante consistente. Vamos a tomar la segunda ecuación que dice que la gravedad por el seno de θ nos va a quedar r por la derivada de θ dos veces. Esto, si ustedes no lo han visto antes, es una ecuación diferencial. Una ecuación que tiene derivadas de orden 1 o superior, ¿sí?, de una determinada variable. Entonces la idea es tratar de encontrar lo que se llama una solución de esa ecuación, que en realidad es una o más funciones que satisfagan la ecuación. Entonces nada, eso es un poco lo que queremos lograr. ¿Qué es lo que vamos a hacer en este caso? Y esto lo pide la cátedra, o sea que ya les digo, es una forma de tantas. Vamos a multiplicar ambos lados por la primera derivada de phi, que es la variable en cuestión, sobre m por r. Y vamos a hacer lo mismo de este lado. La primera derivada de phi sobre m por r, ¿de acuerdo? Entonces, ¿a qué vamos a llegar? A esto, ¿sí? En este caso observen ustedes. Si multiplicamos ambos lados por esta variable, vamos a tener que, en primer lugar, lo que se puede hacer sería cancelar los radios y luego cancelar las masas, ¿sí? Entonces, en definitiva, esto en limpio nos va a quedar como g sobre r, que es una constante, una derivada primera por seno de la variable, y después acá tenemos derivada primera multiplicada por derivada segunda de la variable. ¿Cuál es la idea de esto? Bueno, si ustedes con un poco de imaginación observan, cuando nosotros tenemos una derivada multiplicada por su derivada anterior, esto lo podemos pensar como resultado de una cuenta. Es decir, si yo hubiera tomado, por ejemplo, θ al cuadrado y yo hubiera derivado esto respecto al tiempo, lo que hubiera tenido sería 2θ punto y luego por regla de la cadena θ 2 puntos. ¿No? Es una forma de verlo. Entonces, para llegar a esto, que es lo mismo sin el 2, ¿qué tengo que hacer? Dividir ambos lados por 2, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Este θ punto por θ 2 puntos es esta expresión, que de otra forma nos va a quedar como un medio por θ punto al cuadrado por la derivada respecto al tiempo. Entonces, obedece un poco a eso, a pensar esto de otra forma, ¿sí? Y si esto lo podemos pensar como la derivada de algo, entonces esto mismo, el lado izquierdo, pudo haber sido la derivada de otra cosa. ¿Qué pasa, por ejemplo? Fíjense, nosotros tenemos θ punto y θ original dentro de otra función. Entonces, lo que tiene, el aspecto que tiene esto, primero para entender, ¿no? La integral de seno de cualquier cosa, ¿sí?, nos va a quedar menos coseno de lo mismo, más una constante, ¿no? Bueno. Entonces, ¿qué pasa? Si esto es una función, a su vez, al derivarlo tenemos que usar regla de la cadena. Entonces, por ejemplo, si θ es una función en función del tiempo, la derivada del tiempo respecto de esto nos va a quedar como menos seno de phi por phi punto, que sería lo mismo que tenemos acá. Entonces, esto también se puede pensar como la derivada de algo. Entonces, lo podemos pensar como la derivada respecto al tiempo de que de menos g sobre r, el menos sale justamente por este menos al hacer la integral, de que de coseno de θ. Θ ya les digo como una función en función del tiempo. Y acá lo mismo.
Esto mismo lo podemos pensar como un medio por la derivada respecto del tiempo de ¿qué? De tita punto al cuadrado. Ok, eso sería un poco el racional detrás de esta cuenta. Entonces lo que hay que hacer ahora es integrarla a la cuenta. Ok, básicamente es eso. ¿Cómo lo vamos a lograr? Bueno, la idea es tratar de integrar respecto al tiempo a ambos lados. ¿Sí? Entonces esta derivada básicamente lo que vamos a hacer es integrar esto respecto al tiempo. Integramos esto respecto al tiempo. Obviamente que si estamos integrando una función que ya sabemos cuál es la derivada, acá estamos haciendo aplicando una operación y luego aplicando la contraria. Entonces hay que resolverla en cada uno de los lados. En realidad fíjense que no hicimos grandes cambios. ¿Ok? Entonces en definitiva la ecuación quedaría como siempre. Es decir, vamos a tener en este caso menos g sobre r por coseno de tita. Hay que agregarle la constante de la integral. Y luego en este caso, esto nos va a quedar como un medio por tita punto al cuadrado. ¿Ok? Para definir las condiciones iniciales de C, tenemos que referirnos a qué condiciones tenía el problema al principio. Entonces, por un lado, para empezar, tita al principio era 0, su velocidad, es decir, su derivada respecto al tiempo era 0, por ende, al reemplazarlo, esto se va a anular y cuando lo reemplacemos aquí adentro, coseno de 0 va a dar 1, con lo cual vamos a tener menos g sobre r por 1 más c. Y por lo tanto, la constante va a quedar como g sobre r. Bueno, en limpio, si pasamos en limpio la ecuación, esto nos va a quedar como un medio de tita punto al cuadrado, esto es igual a g sobre r por 1 menos coseno de tita. Entonces ya como va quedando en limpio la ecuación. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? ¿Esto de dónde venía? ¿No? Veníamos nosotros de la ecuación original, si ustedes recuerdan, para un segundo la hoja anterior, donde teníamos qué pasaba con g por coseno de tita, ¿sí? En cada uno de los casos. ¿Por qué hago referencia a esto? Porque lo podemos usar después en las ecuaciones de desplazamiento, ¿ok? Entonces, fíjense qué es lo que ocurre. G por coseno de tita, ¿sí? O en términos de r por tita cuadrado, de hecho es más, tita cuadrado podemos despejarlo de acá, ¿sí? Entonces lo que nos va a quedar va a ser, vamos a ponerlas en otro color, tita al cuadrado por r, que nos va a quedar como g por coseno de tita, es decir que r, bueno, en realidad depende mucho cómo lo reemplacemos nosotros en este caso, pero es más, nosotros combinando estas dos ecuaciones, a lo que vamos a llegar es a que la ecuación en limpio nos va a quedar un medio por tita punto al cuadrado. En este caso, esto nos va a quedar como g sobre 2r por coseno de tita. ¿Sí? Bien. Y ahora, ¿qué es lo que tenemos en cuenta nosotros? ¿Sí? Para tener en cuenta las dos ecuaciones, es decir, la ecuación original de uno y de otro. Bueno, en este caso, nosotros lo que vamos a tener es que hay una forma, digamos, de poder comparar las dos. Supongamos que reemplazamos por coseno, si tratamos de ver cómo encontramos una relación entre ambas partes. Supongamos que despejamos coseno de tita, por ejemplo. ¿No? Entonces, o es más, inclusive de esta ecuación lo que podríamos tener es un medio de tita punto al cuadrado. Esto es igual a g sobre r menos. Y acá, esto lo que nos quedaría sería g sobre r por coseno de tita. Para llegar a esa expresión acá, nosotros podríamos directamente reemplazar, ¿ok? O si no, directamente reemplazar aquí, ¿sí? E igualar estas dos, que es más simple, ¿no? Entonces, en este caso, reemplazo un medio de tita punto al cuadrado en ambos lados. Esto nos va a quedar como g sobre 2r por coseno de tita. Esto nos va a quedar como g sobre r por 1 menos coseno de tita. Entonces, dividimos g en ambos lados, dividimos por r en ambos lados y multiplicamos por 2
en ambos lados. Entonces coseno de tita, esto nos va a quedar como 2 por 1 menos coseno de tita. ¿Sí? Entonces en este caso vamos a tener coseno de tita es igual a 2 menos 2 coseno de tita. Sumo 2 coseno de tita en ambos lados, o sea que esto me queda 3 coseno de tita es igual a 2. Y dividiendo ambos lados por 3, que sería el coeficiente que acompaña a coseno, la relación nos va a quedar que coseno de tita va a ser 2/3. Y bueno, obviamente tita va a ser el arco coseno de 2/3, donde este resultado, por la geometría que tiene la esfera, ojo con esto, el ángulo 0 empieza acá y el ángulo pi sobre 2, que es el máximo que puede alcanzar la semiesfera en este caso, puede tener. Entonces hay que tener cuidado porque del valor del coseno que tengamos acá, tita va a estar acotado entre 0 y pi sobre 2. Así que atenti con eso cuando vayan a la calculadora. Y fíjense qué importante que es este resultado, por lo menos lo que remarca la cátedra, es que el resultado es independiente de las condiciones de masa, de gravedad y de radio que pueda llegar a tener el problema. Con lo cual ya nos sacamos de encima ese tema puntualmente.